Hola Bruno, buenos días y feliz año. Hola, hola Juanma, feliz año 2024. Aquí estamos, el segundo año de esta segunda edición del Blocutorio. Casi un año también de grabaciones, es verdad, ha pasado rápido. Y nada, que sea un buen año para ti y para todos, Gracias, los que gracias. están Sí. a nuestro Sí. alrededor, que nos Mira, ven también. ahora me he acordado porque el otro día lo pensaba, tendremos que decir cuándo termina la temporada 2. No hemos establecido, empezamos así, decir, no sé si vamos a ir con el curso, con el año natural, eso lo tenemos que decidir. Sí. Pues, Bruno, nada, hoy tenemos a Natalia Uribe, que has comentado, bueno, me comentaste tú para que participase y para poder contar con ella. Y bueno, no sé, cuéntame algo Bueno, de Natalia. Natal Oribe, en el tema que vamos a hablar, es de las personas más interesantes y más interesadas también, o sea, tiene un conocimiento muy grande y una experiencia tremenda. Natal Oribe es presidenta de la Asociación de Jugadoras, de la Asociación Española de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino. Y desde hace poco, ya era vicepresidente, pero desde hace poco es presidente de la EU Athletes, que es como la confederación de asociaciones y sindicatos de los diferentes deportes a nivel europeo. Y congrega pues todas estas asociaciones y sindicatos de las diferentes modalidades de los diferentes países. Entonces es una persona que desde el punto de vista político mueve, pero técnicamente es muy buena. Y nos trae una visión de, porque ya sabes que las carreras duales están muy de moda y se habla mucho, y bien que están de moda, porque, bueno, todos conocemos en nuestros países casos de gente que fueron atletas y luego pues se les acabó la carrera, que en la verdad es media carrera porque la jubilación viene 30 años después, y no hicieron una buena transición, ni de gestión financiera, ni de ir al mercado, nada. Y incluso con depresiones y etcétera. Pero dentro de este problema más bien general, hay especificidades en el caso de la carrera dual en femenino y más en deportes minoritarios que no son profesionales. Entonces, claro, vamos a tener una discusión de grano, de ir al grano, con casos muy particulares, y Natalia, que aunque esté luchando por los más pequeños, tiene una visión muy amplia, pues nos traerá seguramente una charla buenísima, como siempre son las charlas con Natalia. Bien, bien. Bueno, pues ya con ganas de charlar con Natalia y nada, empezamos en cuanto se termine el vídeo. Vamos. Hola Natalia, buenos días. Hola, buenos días, Juanma, Bruno. Feliz año, lo primero, y muchas gracias por la invitación a vuestro locutorio. Pues buenas, muchas gracias a ti por participar. Además, así, en estas fechas tan, no sé si post-navideñas todavía estamos en navideñas. En España, ¿no? Porque celebráis los Reyes, lo que hablábamos antes. Eso Veo ahí celos, veo celos ahí, Bruno. Sí, tenéis que conquistarnos de una vez. Porque si no... Es que yo creo que está un poco saturado ¿no? Con tanto tener que compaginar el trabajo y los trabajos familiares Sí, aquí en Navidad. Muy bien. Oye, Natalia, pues bueno, eso, que muchas gracias por participar. A mí, bueno, lo que ha comentado ahora Bruno, la verdad es que me parece un temazo porque además conocemos un montón de casos, ¿no? Y en nosotros también en algunos proyectos que hemos trabajado con deportistas, sobre todo de élite, pues, hace años con el gobierno vasco, observábamos esa dificultad, tanto en masculino como en femenino, pero claro que en femenino era mucho mayor, ¿no? Esta transición, estas carreras duales, cómo compaginar deporte con, bueno, pues con el resto de la vida, vamos. Y bueno, y el trabajo que estáis haciendo en New Atlas, ¿no? Sí, a ver, el tema de la carrera dual, bueno, es muy conocido a nivel
a nivel europeo. Sí que es cierto que personalmente aquí en España, eh, desde mi punto de vista y por la experiencia en estos años, no está tan desarrollado como en otros países. Sí que como asociación en España de Fuerza de Mujeres hemos implementado esa figura que es Personal Development Manager que existe en Europa. Pero tenemos muchas dificultades a nivel de instituciones públicas para facilitar esa, esa dualidad, ¿no? De la competición de alto nivel y el estudio. Y además se añade y se agrava en el femenino, como bien comentabais antes, porque yo le meto otro triple que es también trabajan, o sea, es decir, las jugadoras muchas veces estudiamos, trabajamos y competimos en el máximo nivel. Entonces, bueno, se han hecho estudios, nosotros aquí personalmente en España hemos hecho también estudios en nuestro deporte, que yo creo que se asemejan un poco porque estamos el resto de deporte femenino bastante parejo. Y dependiendo de las edades, bueno, pues empiezas a dar prioridad a la competición y cuando empiezas a tener 25, 26, 27, empiezas más a mirar hacia la salida laboral, ¿no? Ujú. Y esto, bueno, pues hace que comentasteis hace poco en un locutorio con una compañera hablando de la gestión de mujeres, la dificultad, ¿no? De que las niñas, las chicas, las adolescentes continuemos practicando deporte y llegar a la élite. Y luego las que llegamos nos vemos con esa dificultad de que no nos consideran profesionales, que tenemos que estudiar y que encima se nos añade que tenemos que ya empezar a trabajar porque lo que ganamos compitiendo en el máximo nivel no nos llega para vivir tampoco. Entonces, bueno, eso es un poco donde convive a día de hoy el deporte femenino en un, no sé, 80%, 85%, 90% yo creo. Sí, hay un poco, y tú conocerás el modelo holístico, aquel que ya lo hemos visto en otros proyectos que hemos coincidido, de Willeman, y das siempre la idea, pues teóricamente está súper bien hecho, pero siempre mirando a lo que es el deportista profesional, de alto rendimiento, como si viviera, como si tuviera la posibilidad de dedicarse y cobrar solo de su práctica deportiva. Entonces hay como dos puntos dos puntos más tensos. Es el momento en que se van a la universidad o dejan o se van a jugar en los seniors, y entonces esta transición es compleja. Y luego la transición de final de carrera hacia el mercado laboral. Y los sindicatos y las asociaciones que trabajan con atletas profesionales están muy centrados en estos puntos. Pero claro, lo que estás diciendo es que no es doble, es triple. Es que el mercado laboral ya está durante todo el recorrido, y esto pues genera más complejidad en el tema. Yo me acuerdo cuando estaba, y te acuerdas, y fue en ese contexto que nos conocimos, cuando estaba en el sindicato del jugador de fútbol, que hace un trabajo genial en temas de carrera dual. No teníamos ese problema, no pensábamos en desarrollar ese tipo de proyectos, porque los atletas eran profesionales todos, tenían un buen sueldo. Lo que queríamos era que aplicasen bien el dinero que ganaban. Y esto Luego, también es aquí, ¿no? por otro lado, también, como dices, ¿no? También siempre y esto pasa en todos los ámbitos, se copia el modelo de los hombres aplicado Sí. a mujeres, ¿no? Es como, bueno, ahora de repente empieza a haber un poco más de profesionalidad, de ganancias. Bueno, pues la carrera dual, la que aplicamos en el deporte masculino, lo plagiamos al deporte femenino, cuando la realidad es totalmente distinta y tenemos unas complejidades totalmente también diferentes. Y luego yo creo que sí que es cierto que las mujeres, como sabemos que probablemente, aunque nos dediquemos profesionalmente, no vamos a ganar tanto económicamente como ni para decir, oye, pues lo dejo de estudiar, no lo necesito, el día de mañana voy a tener. No es así. Sí que es cierto que somos en ese aspecto, yo creo que más consistentes y tenemos más integrado oye, estudio y compito, estudio en el autobús, en los ratos libres de camino al entrenamiento en el metro o donde sea, ¿no? Yo creo que eso sí que en el femenino eh, es algo más normal, está más normalizado y en el masculino a lo mejor menos,
porque también yo creo que el otro día estuve en un curso de entrenadores aquí en Madrid de reciclaje del nivel profesional y me sorprendió mucho porque el entrenador es un entrenador de primera división masculina, fue el Sala, y hablaba de un jugador que es buen estudiante, que es lo peor que le puede pasar a un entrenador. Y a mí me chocó mucho ese comentario porque es totalmente lo que estamos intentando hacer entender a los clubes, a las entidades, que el día de mañana esa persona no es un jugador, es una persona y que su vida realmente va a empezar después del deporte que está ahora mismo practicando como profesional. Entonces, que un entrenador diga eso, yo soy femenino, eso no se escucha. Y el otro día yo lo escuché y hacía que no escuchaba ese comentario, pensaba como que eso ya no se decía. Pues efectivamente lo escuché y me impactó. Qué fuerte. Yo me estoy acordando ahora, pero bueno, es un caso de fútbol profesional. Y aquí en Portugal hay este hueco entre lo que es el fútbol profesional masculino y todas las demás modalidades, que la gran mayoría no tienen el nivel que tienen en España. Pero y es un amigo que era un jugador que no llegó a la selección portuguesa, pero un jugador o sea, que hizo todo su recorrido en Primera Liga Portuguesa, muy conocido, que es el Tarantini, y se doctoró durante la carrera y se doctoró haciendo la tesis de máster sobre entrenamiento en fútbol y el doctorado sobre entrenamiento en fútbol. Y claro, imagina el entrenador cuando le miraba, en muchos casos puede que alguno se quedara medio asustado, pero por lo que sé, siempre fue una persona, y él lo decía, el hecho de estudiar me ayuda a ser mejor jugador incluso. Y además porque estudiaba el juego, ¿no? O sea, Aquí hay dos cosas. Lo que dices, ¿no? De esa brecha, yo creo que no solo es. O sea, yo muchas veces siento que como que tenemos que poner el fútbol en una caja y luego está el deporte, ¿no? Entonces, porque si no, siempre es cierto que tendemos a comparar todo con el fútbol cuando es que el fútbol para mí está como en otra superficie, o sea, no está ni en el planeta Tierra, ¿no? O sí, sea, ya es, y te estoy ya es hablando más de lo que nos enseñan, porque luego el fútbol tiene otras categorías que se pueden asemejar más al resto de deportes, pero de esas no se habla. Entonces, lo que nos muestran en la tele, vamos a intentar obviarlo, porque aquí en este caso no creo que nos ayude. Eso por un lado, que yo creo que nos afecta a todos, y luego es cierto que muchas veces a nivel político, desde las instituciones públicas, cuando salen ayudas para deportistas olímpicos, eh, o en este caso deportistas que están en el boletín oficial del Estado, ¿no? Que son los más top, tienen una ayuda, pero es que luego hay un gran bagaje también, una brecha muy grande de los deportistas que también son élite, que están en ligas profesionales, que también son buenísimos y buenísimas y que no tienen acceso a esas ayudas. Entonces, oye, ¿qué pasa con esta gente? A esta gente también hay que ayudarla, porque el que tú no vayas a la selección imagínate, en un deporte puede ser, no sé, si es individual, muy pocos, dos, tres, cuatro, cinco. Si es un deporte colectivo, pueden ser 12, 15, más o menos. Pero es que hay miles. Y en categorías élite, ponle que haya 200, 300, que son lo más del país también. Entonces, esa gente, nosotros hemos tenido problemas a veces hablando con el gobierno, en plan, oye, vale, esta gente no tiene acceso a esas ayudas y a esa tutorización y a ese seguimiento y esa orientación académica o laboral o en situaciones ya personales. Vale, como vosotros no podéis hacer este trabajo lo estamos haciendo desde los sindicatos. Necesitáis también dotarnos de estructura para que podamos hacer este trabajo, porque estamos haciendo un trabajo sucio, por así decirlo, estamos haciendo el trabajo sucio, ¿no? En el suburbio, en los peores momentos de los deportistas y las deportistas, y no tenemos ningún tipo de reconocimiento, al revés, siempre se cuestiona si tenemos capacidad o no, si somos profesionales o no. Es decir, el propio organigrama del deporte, y esto me pasó también hace poco, me dijeron, desde el Consejo Superior de Deportes, yo me debo a la federación. Vale, ok, si tú te debes a la federación y la federación se lleva a los clubes, a los deportistas, ¿quién se debe? A mí que me lo expliquen. Entonces, hay que cambiar un poco la perspectiva. Oye, no, mira, las asociaciones, los sindicatos en los deportes más profesionales, que tienen convenios colectivos, que tienen normativas que garantizan la protección y los derechos de los deportistas, tienen sindicatos detrás súper grandes. Son a nivel mundial. Entonces, tenéis que incluirnos en ese tipo de ayudas económicas y no vernos como, es que es un despectivamente, ¿no? Es que esta gente, no, perdona, si estamos haciendo un trabajo abismal
que va a ser el día de mañana rentable porque se va a convertir en victorias a niveles nacionales, que luego el gobierno y esos países van a sacar partida y se van a querer hacer fotos con los deportistas y las deportistas y van a hablar de los valores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no puede ser es que a nosotras y a nosotros como asociaciones se nos margine por algún modo o se nos diga, no, sí, te escuchamos, sí, te escucho, pero no te ayudo en nada y todo lo que haces es a base de una especie de batalla, de como pelea constante para demostrar que tienes que estar y deportistas que tienen problemas tienen que ser canalizadas a través de las federaciones. O sea, bueno, yo ya hablo con el gobierno, por favor, es que estáis poniendo trabas. O sea, esa deportista necesita un documento, necesita una cosa. ¿Por qué no puede tener una atención directa hacia ti? Oye, gobierno, con Superdeportes, oye, me representa esta persona, este es mi sindicato, quiero que lo haga. No, no, tiene que ser la federación. Y la federación, dependiendo de cuál sea, pues está una persona que trabaja administrativa tipo funcionaria que pues te ayuda o no, pero no le va la vida en ayudarte. Y a nosotras sí nos va la vida en ayudar a esas personas. Entonces, creo que tiene que cambiar mucho el funcionamiento de cómo está el sistema estructurado. Ahí, Natalia, perdona, yo sí que entiendo, cuando has dicho lo de federaciones, estaba pensando, yo por experiencia profesional, y ya te digo que tampoco es que me ha tocado mucho, sí que nos tocó con el grupo del Basque Team. Bueno, pues hacer algún pequeño trabajo y ahí sí que analizábamos un poco, pero entiendo que, por ejemplo, en helado, deportistas de helado o de los programas olímpicos, ahí sí que ya tendrán, bueno, desde el desconocimiento, sí que ya tendrán ese apoyo al recorrido, que luego entiendo que luego hay, vamos, una masa enorme de deportistas que no están ahí, como puede ser el caso de jugadoras de primera división de fútbol sala, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿dónde? Bueno, la primera pregunta es, ¿sí tienen ese apoyo desde los deportistas en el camino olímpico o esos tampoco? O esas tampoco. Y por otra parte, eso, o sea, claro, la canalización de esos otros deportes, ¿no? Que son mayoría, claro. Sí, sí que tienen, o sea, tienen su plan, tienen sus becas. Sí que es cierto también que esas becas a nivel olímpico, por lo menos en España, se canalizan a través de las federaciones, También. porque estuve leyendo, pero sí que es cierto que los paralímpicos se canalizan directamente a través de los deportistas. Entonces, es ese filtro constante, ¿no? Bueno, ¿no? Ahora había mucha discrepancia con la nueva ley del deporte, con todo lo que pasó con el lema de se acabó, ¿no? Bueno, de ese abuso de poder, quizás, o abuso sí, de control, ¿no? De que todo se filtra a través de las federaciones y que por mucho que digan, no, libertad de expresión, bueno, depende, ¿no? O sea, a veces no se puede, no es tan fácil cuando te estás jugando, pues ir a una competición internacional, entonces, sí que es cierto que los deportistas olímpicos pues tienen su planado, que tienen sus becas y luego tienen acceso al PROA si sale en el boletín oficial del Estado para tener ese asesoramiento y orientación, pero en el momento en el que ya de repente dejan de o se acaban, ya cuelgan, ya penden de un hilo, ya se han salido de la bolsa y ya, como si ya no eres bueno, si ya no hay medallas, si ya no hay resultados, estás out. Ya. Y ahora aquí es donde, oye, ¿y esta gente qué hacemos? Porque ahora a lo mejor es el momento más complicado de su carrera. Y luego muchas veces, y esto es un tema que yo he vivido y es algo que yo sabía o que siempre he pensado y ahora lo he experimentado yo también personalmente, en la mujer, el que tú estés preparada académicamente o incluso estés trabajando y tengas, oye, una buena salida o tengas una estabilidad laboral, el dejar de competir parece que no te afecta, ¿no? Bueno, ya estás preparada, bueno, la mujer no se dedica tanto profesional, está bien formada, en este caso, de alguna deportiva, y parece que esa transición no va a ser tan dura. Y yo estoy viendo en jugadoras que lo pasan realmente mal, que supone que no debemos pasarlo mal, y yo acabo de retirarme en junio y tiene una transición, una cosa muy rara, porque yo necesitaba dejarlo, porque no podía más mentalmente, me estaba afectando ya mucho el estrés y tanto, no estaba como abrumada. Ya. Y de repente no entendía, ¿no? Pasas de tener 5 días a la semana
4 horas de tu día ocupados, compitiendo, entrenando, socializando, mucha gente, un objetivo, tu vida, aunque no ganes tanto para dedicarte solo a eso, pero gira en torno y toda tu estabilidad gira en torno a esos entrenamientos, a esos partidos, a esos viajes los fines de semana, de repente desaparecen y tienes como 4 horas al día, un viaje el fin de semana sí, otro no, fuera de tu comunidad, que han desaparecido y nadie te ha explicado qué te va a pasar o qué no te va a pasar. Pero bueno, como tú ya tienes un trabajo y como tienes una buena carrera académica, no te va a faltar de nada. Bueno, pero emocionalmente te revienta. Ahí Entonces, además hay como una constante, ¿no? A lo largo de la vida, de la relación o de la observación social de la relación entre la mujer y el deporte. O sea, porque, por ejemplo, también cuando esto pasa cuando se analizan las estadísticas y te das cuenta que, por ejemplo, cae mucho más la práctica femenina en la edad adolescente que en chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como que a padres, madres nos cuesta menos decirle a nuestra hija de, oye, mira, céntrate en los estudios, deja el deporte. Y parece como que se repite primero en la adolescencia, luego con la universidad, luego... O sea, que siempre tienes esa, digamos, esa tentación, ¿no? De decir, oye, mira, deja el deporte y dedícate a lo realmente importante, pero parece como que en las mujeres pasa más. Y también, obviamente, también con la competición y el paso, digamos, ya no solo al estudio, sino el paso a lo profesional, ¿no? Parece que es algo que se va repitiendo a lo largo de toda la vida. sí, yo creo que puede ser. También es cierto que entramos en la adolescencia antes las mujeres. Yo creo que eso también es un poco un tema a tratar, ¿no? Esa madurez. Yo creo que también muchas veces no se da la importancia en la formación a las mujeres, se nos adelantan los procesos. Es decir, niñas con 14 y 15 años ya quiere que sean la élite y que estén con gente más adulta compitiendo. Si son muy buenas y destacan, ya, oye, o son altas o ya se han desarrollado un poco, oye, ya está para arriba ya a jugar y no se dan cuenta de que a lo mejor físicamente pues sí que es cierto que tienes unas condiciones que te pueden permitir competir con jugadoras senior, pero a nivel formación integral como persona, desarrollo, madurez, sigues siendo una niña y tienes que tener tus procesos y tienes que jugar en tus competiciones y tienes que ser una líder con 15 años en tu categoría. Y si te tienes que regatear o irte de todas y ser la mejor y aprendes otro tipo de cosas y subiendo poco a poco, eso yo lo he visto y lo vivo. Entonces yo creo que eso masculino es como está mucho más estructurado. Las categorías senior y las categorías base tienen sus competiciones más establecidas y también hay como mayor inversión porque si queremos que ese niño, que sabemos que tiene unas capacidades, llegue, sabemos los procesos que va a pasar, entonces le cuidamos entre algodones para que cuando llegue bien. Yo creo en femenino intentamos, venga, para allá. Y yo lo he visto en niñas de estar con categoría sub-19 siendo sub-16, que es verdad que juegan y dices, hostia, es que es una máquina. Pero la socialización con el entorno de las chicas, callada, quieta, un poco así tímida, luego está con la sub-17, que es su generación, un poco más, 2 años, 3, pero es que se nota muchísimo. Haciendo bromas, una líder, es que cambia totalmente el rol. Entonces, yo creo que este tipo de cosas también nos pasan y luego lo que dices tú, ¿no? Los padres. Bueno, pues no le dan la importancia o "Buah, es que te va a llevar a entrenar o esa parte que no se habla casi, que son las familias, que son los que se encargan de hacer que lleguemos o no. Entonces tiene que depender mucho de la jugadora, de la deportista, pues mira, me gusta tanto y creo tanto en ello que aunque mis padres no me lleven, cojo yo el autobús, disciplina, sacrificio, me voy o que me lleve Menganita o yo personalmente lo he vivido. Yo, mi padre, cuando estabas hablando, yo si es por mi padre no hubiera jugado ni hubiera hecho nada porque estudia, anda, ¿qué haces? ¿Qué haces? Venga, esto no te va a llevar a ningún lado. Y yo me iba con el autobús sola, me llevaba no sé quién. Y bueno, ahora le digo, mira, papá, ¿te acuerdas? Menos mal que no te hice caso, ¿no? O sea, y esto, pues supongo que es un patrón también que se repite, obviamente. Creo que está cambiando, pero sí que se repite. Y hace poco también hablamos de los patios de los colegios, que yo pensaba que esto ya no existía, pero sí que es cierto que los niños se apoderan del patio
del deporte que se practique, y para que la niña juegue tiene que ser muy buena, igual que ellos, o no desentonar si no estás fuera. Cosa que en un chico, aunque sea no muy bueno jugando, no tenga habilidades para jugar, sigue siendo parte de la camarada. O sea, es malo jugando, no pasa nada, pero a él no se le pasa. Pero la chica, si está, es porque es buena. Si no, no va a estar en ese grupo. Y esto sigue produciéndose. Es curioso. Cogiendo aquí una cosa que decía Juanma y colgando con lo que estabas diciendo tú, Natalia, por ejemplo, no será muy diferente en España, pero en Portugal los atletas olímpicos tienen también sus becas y sus apoyos según el nivel que están. Y es C, B, A, pues yo no lo sé de memoria, pero el A pues es el que está ya en programa de juegos, o sea, que es ya para lograr un determinado resultado tiene una beca un poco más alta. Y luego los que están iniciando su recorrido tienen unos apoyos. El problema es que para llegar a punto de apoyo tú necesitas, yo lo vivo más de cerca con las modalidades individuales con las que tengo relación, el karate y el judo, ¿no? Para que tengas el apoyo necesitas tener resultados internacionales que justifiquen tener ese apoyo y que te reconozcan institucionalmente como talento. Y entonces, claro, necesitas una inversión brutal para tener, y además en federaciones más pequeñas, para tener un resultado a nivel de selección nacional en un europeo o en un mundial que justifique que entres en el primer nivel del apoyo, es una barrera demasiado larga para la gran mayoría de los atletas que a lo mejor tendrían ahí algún talento, pero con apoyo no. O sea, hay una exigencia muy grande para que puedas tener ese apoyo. O sea, el apoyo vendría bien antes de tener los resultados. No me hagas ser campeón de Europa primero y luego que venga el apoyo. Y la presión que están sometidos para, como dices tú, mantenerlo. Los padres intentando y tal, y es curioso, esto ya es una realidad más bien portuguesa, y en los futbolistas la conocí bien, que no acababan bachillerato, pero los olímpicos portugueses, más de la mitad son licenciados y acaban las licenciaturas durante su carrera. O sea, lo que Natalia comentaba de que para nosotros está normalizado estudiar en el bus, entre competiciones y tal. Yo me acuerdo de Jorge Machado, que era, bueno, y que nos sigue normalmente, un amigo, que ha sido un supercampeón en karate, que se licenció en Derecho y en las competiciones iba con los libros. Mientras entre combates leía, ¿sabes? Y esto se volvió bastante normal, sobre todo en modalidades donde no llegas a ser profesional, de hecho, con contrato profesional o que tengas un sueldo como mínimo, ¿no? Es la triple carrera, como decía Natalia. Pero esto de la ansiedad de resultados internacionales para poder lograr el primer nivel de apoyo es una barrera muy grande para que la gran masa de deportistas pueda seguir y hacerse atleta de verdad, ¿no? Natalia, tú, y ahora en una visión más con todos los sindicatos y asociaciones que conoces y con quien trabajas, ¿cómo ves los otros países con respecto a los nuestros? ¿Cómo hay algún modelo que podemos decir, no, este es el que más me gusta? A ver, nosotros a nivel de sindicatos, sí que hay sindicatos muy fuertes que tienen programas con PDMs de carrera dual, con un 360, ¿no? O sea, no solo me cuido, o sea, es cuidar al deportista como persona. Es decir, todo lo que pase fuera del campo o de la pista forma a ser parte nuestra como trabajo. Tenemos en Irlanda, ¿no? La Asociación de Jugadores y Jugadoras de Rugby es muy fuerte. Tienen unos programas excelentes de carrera dual. También en Inglaterra, ¿vale? La asociación de rugby, yo lo viví y tuve suerte de persona ir a verles y justo venía un deportista que había bebido, que tenía problemas con el alcohol y a un entrenamiento que no estaba en condiciones. Entonces estaba justo esa persona PDM ahí para hablar con él, para ver cómo, ¿no? Tienen campañas que se llama Tackle Your Feelings, ¿no? De salud mental. Es decir, que no estamos solo hablando de lo que es el estudio como tal, va mucho más allá. La carrera dual ya engloba todo. O sea, no engloba solo que estudies. O sea, engloba que como persona te formes y desarrolles todas tus habilidades y capacidades y también el trabajo emocional. Y luego tenemos también en Dinamarca la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Balonmano,
son muy fuertes, tienen... pero todas estas asociaciones, lo que yo veo, y también en el norte, ¿no? A nivel de los nórdicos, Finlandia, a nivel de fútbol y fútbol sala, que van como uno, trabajan también muy bien, hockey y hielo, pero todas estas asociaciones tienen un soporte muy grande gubernamental, ¿vale? Es decir, el sistema les incluye, les ayuda y trabajan mano a mano para cambiar normativas Entonces, esto es súper importante. Entonces, la mentalidad en Europa, estamos hablando de que siempre existen recomendaciones, pero luego cada país decide o no si las implementa. Nosotros ahora como Aguales queremos poner estándar, minimum standards en cualquier liga de primer nivel, independiente del deporte que sea, es decir, no se pueden bajar de estos requisitos mínimos. Y es importante también incluir y potenciar las asociaciones de deportistas, porque muchas veces, esto hace poco tuve la suerte de conocer a las jugadoras de fútbol de Estados Unidos, de algunas de ellas, del Equal Pay, y, y les preguntaron a una de ellas, ¿no? Fue una campaña de 5 años, 6 más o menos, hasta que se consiguió, que era su hito. Y le preguntaban a una jugadora que interactuó muy fuerte en esa demanda colectiva, era muy joven en ese momento, y le preguntaron que cuando fue el sindicato por primera vez a verlas, que qué pensó. Y no tenía ni idea, dijo, que no sé lo que es el sindicato, no sé ni para qué está, para qué existe. Y a mí me hizo, ¿no? Un clic como en plan, bueno, ¿de quién es la culpa? Es decir, del sindicato que no se mueve o que no ha ido antes o no se expresa y se potencia y no se da a conocer, o es que el sistema, porque cuando eres joven y empiezas a competir, tú sabes que existe el club, tú sabes que existe la federación, tú sabes que existen los entrenadores. Las figuras más o menos del deporte tú las conoces. ¿Por qué como deportistas no sabemos que existe la existencia de sindicatos? Que son las asociaciones que nos van a ayudar en cualquier momento y que van a trabajar para que seamos mejores como trabajadores y tengamos derechos. ¿Cómo puede ser que no sepamos que sí? Yo estoy en una carrera, 2 de deportes, gestión y deporte en general, ¿vale? Actividad física, y nunca me han hablado del asociacionismo del deporte, de los sindicatos. Nunca en mi vida. Tengo suerte que conocí a una persona que me explicó lo que era y empecé a entrar en el mundo. Entonces, siento que hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque no nos quieren incluir, porque siento que puede ser control, es decir, bueno, pues al final todo se basa en el control y cuanto menos fuerza o menos conocimientos tengan los deportistas y las deportistas, pues más manejables son. Y es verdad que los top, como yo les doy toda ayuda, si les tengo tal, pues es que se alimentan de mí, no me van a decir nada de qué está bien, qué está mal. Pero el resto de deportistas a los que yo no alimento, si no tienen esa ayuda, ni esa estructura, ni saben, ni se valoran. Entonces, sí que es muy variopinto, ¿vale? El tema a nivel europeo de asociaciones de deportes varía muchísimo, pero sí que es cierto que todas las asociaciones fuertes y que tienen programas de carrera dual muy fuertes es porque a nivel gubernamental tienen una ayuda, un soporte detrás y trabajan conjuntamente en muchos de los casos. No tanto como nos gustaría, pero sí que tienen más calidad. Estamos hablando FIFPro, ¿vale? No queremos hablar de fútbol, pero FIFPro todo el rato, FIFPro, FIFPro, FIFPro. Y FIFPro hace esto, y FIFPro hace esto. ¿Por qué? Porque tienen una estructura económica abismal. O sea, es increíble, claro. Normal, oye, que eso no significa que, que todo el mundo les miramos y queremos ser, pero es que FIFA dice, no, yo he escrito una carta a FIFA diciendo que queremos mejoras y FIFA ahora da 30.000 euros a la jugadora solo por participar. Sí, solo, o sea, ha escrito una carta. Oye, qué fácil, ¿no? O los Reyes Magos. Eso no es así. Obviamente, no. Lo que pasa es que FIFA dice, venga, pues yo te digo que... Entonces, bueno, es muy complicado, pero yo creo que los gobiernos y desde Europa y de la iguales, una nueva política es convenios colectivos, si no pueden ser a nivel nacional del Estatuto de los Trabajadores, pues tendrán que ser, si no tenemos ligas profesionales como tales, la patronal y el sindicato
pues si la federación es la que se encarga de la liga en el máximo nivel y es un ente privado, pero que muchas veces tiene una subvención pública, pues tendrán que tener ellos un convenio colectivo interno, darle una vuelta. En Australia se hizo así, se empezó así, en fútbol femenino. Bueno, pues habrá que seguir modelos que sean diferentes, pero no seguir siempre el mismo patrón. O sea, hay que romperlo. Y yo quería haceros una pregunta, Bruno, hablando de la universidad. ¿Qué opinas del deporte universitario? ¿Cómo está estructurado a nivel que se compita dentro de las universidades para favorecer el ese, ¿no? El, oye, se puede estudiar, se puede competir y encima te vamos a dar facilidades. A lo mejor para no los que llegan a la élite, sino algunos, pero sí que los que se quedan a medio camino, que no Mm. dejen de competir. Tendremos a Fernando Parente en una charla muy pronto también, que es de FISO. Tú lo conoces, a Fernando Parente, seguro. Si no lo conoces nombre, ya alguna vez lo comentamos. Porque el modelo de deporte universitario europeo está como un poco al lado, ¿no? Y entonces ellos están intentando pues hacer más fuentes. Y además no es solo eso, es que hay mucha gente que se va a la universidad y deja de hacer deporte. Entonces la carrera dual aquí tiene doble sentido. No es solo apoyar a los atletas, sino que a los estudiantes que no dejan de hacer también sus prácticas. Pero sí, el modelo competitivo me parece en paralelo, que es algo que no tiene mucho sentido. Tendría de estar en el transcurso del modelo de desarrollo. Me parece muy claro eso y siguiendo el deporte escolar y tal. Natalia, una última pregunta muy rápida y que tiene que ver con algo que has venido hablando. Yo creo que es importante remarcarlo, que es la figura del PDM, que a lo mejor, bueno, que no es un perfil profesional todavía conocido y que, bueno, es el acrónimo de Player Development Manager, como un mentor que es más allá de la gente del jugador. Puede ser una persona que está en el club, puede ser una persona que está en la federación, puede ser un atleta, puede tener su mentor, su PDM personal, y esa persona es responsable en plan modelo académico, en plan modelo americano, es responsable por la gestión de toda la carrera, no solo por hacer las subastas del contrato como hacen los agentes FIFA, sino por ayudarle a tomar las decisiones que tiene que tomar con seguros de salud, donde tiene que invertir el dinero, bueno, que es una persona gestora de carrera dual de un club, de una federación o de un atleta. Y la asociación de fútbol sala femenino, o sea, y nos conocimos en este ámbito, justo con los proyectos Erasmus muy enfocados en la formación de mentores y el nombre internacional de PDM, ¿no? que se está ya diseminando. Hay una curiosidad antes de hacer la pregunta rápida. Al final la pregunta es rápida, la respuesta es rápida, la pregunta no lo es tanto. Que yo suelo, en contexto de universidad, estimular alumnos a decir, oye, este es un perfil que está creciendo. Es algo que podéis coger. Los que venís de entrenamiento deportivo, de gestión, es algo que lo podéis coger. Porque se está desarrollando esta nueva profesión. Y es curioso que si tú vas al Google y pones PDM England, y hay muchísimas ofertas de trabajo el Newcastle está fichando a un PDM, el no sé qué está fichando a un PDM. Entonces, en estos países que decías que tenían modelos sindicales más desarrollados, la profesión de la persona que se quede responsable internamente al club de garantizar una adecuada carrera dual es algo que está ya normalizado. El trabajo que habéis hecho en la Asociación de Fútbol Sala Femenino y también la masculino con Sergio Alonso y su equipo, ¿cómo está el tema en España? ¿Estáis logrando tener PDMs trabajando o no? En Portugal, no, o sea, sabes que el sindicato está haciendo un buen trabajo también en eso, pero no tiene impacto en el mercado todavía. ¿Hay ya PDMs trabajando oficialmente como PDM en España o no? Como comenté al principio, en España yo lo que estoy viendo es que no hay mucho esa figura. Como asociaciones, yo creo que las nuestras son las que más estamos presentes o intentamos crear programas de desarrollo. Sí que es cierto que también, como comenté, en el masculino y el femenino es diferente. Nosotros hemos tenido varias PDMs ya y, por ejemplo, compartimos PDM masculino y femenino y la atención a la jugadora no es igual que al jugador porque al jugador, bueno, por la profesionalidad,
sí que se tiene que estar más detrás o buscarle más para que se forme, para que estudie, que estar más pendiente. Y en este caso, en las jugadoras, por lo menos en nuestra modalidad, solo un 5% de jugadoras que no tenían la ESO, ¿vale? Que son los estudios mínimos. Un 5%. El resto estamos hablando de que un 70% son licenciadas, Ya. doctoradas. Entonces, ahí cambia. Pero entonces lo que hicimos es dar una vuelta hacia dónde hay carencia. Bueno, pues no hay luego una herencia de querer continuar en la gestión deportiva, no se quiere continuar en cursos de entrenadoras. Bueno, vamos a trabajar la formación en esas facetas a niveles deportivos que hay carencias. Entonces, es totalmente diferente, pero sí que a nivel gubernamental está el PROA, que es lo que hemos comentado antes, para los deportistas de Sí, sí, alto sí. nivel que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, tienen ese acceso durante 5 años a poder, bueno, tener ese asesoramiento público con esa mentorización. Pero el resto de deportes o deportistas o asociaciones o en clubes, pues estamos hablando que a veces en los clubes no hay ni Ya. Ni el entrenador fisioterapeutas, tiene ni la hay llave. médicos, ni hay entrenadores de... Entonces, es una figura un poco desconocida. Nosotras hemos tenido que ir poco a poco hablando, porque como en nuestro país no se conoce o lo hemos intentado como meter poco a poco, ¿qué es el PDM? Que le vayas dando PDM, PDM, PDM. O sea que Ya. es un proceso mucho más lento. Estamos en ello, pero sí que es cierto que ya te digo, no estoy viendo yo mucho. Pero es un perfil que parece que va Sí, apareciendo. queda pendiente, a ver si poco a poco lo vais moviendo. Natalia, Bruno, que se nos ha ido el tiempo un poquito. Natalia, de nuevo, muchas gracias por participar. Yo la verdad es que tampoco era un enfoque que no conocía y la verdad es que me parece una pasada el trabajo que estáis haciendo. Ahí la verdad es que hay un trabajazo, toda esta parte de conciliación. Me ha gustado mucho esta parte de lo que has comentado, ¿no? Del rugby o de los clubes de rugby en Irlanda y tal, de esta conciliación deporte con el resto de la vida, ¿no? Cogiendo a la persona como referente. Me ha gustado mucho ese enfoque. Y por lo demás, pues eso, pues de nuevo, gracias y bueno, pues hasta la próxima que nos veamos. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer entre amigos hablar, charlar y nada, la próxima en persona, a mí no me importa Donostia o Cádiz, o sea, no tengo ningún inconveniente. No sé, Bruno, si la conciliación familiar te lo permite, si no te hacemos un justificante. Sí, 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 sí. Ahí sí, a Bruno lo tengo pendiente, que haga una visita por aquí. Sí, es Así verdad. que tú, Natalia, te apuntas también. Bueno, Sí, sí. Nada, venga, gracias hasta la chicos. próxima. Un Chao, chao. placer. Hasta Vale. luego.